Resulta llamativo ver cómo en nuestra cultura, no solo a nivel salvadoreño, sino lo podemos ver a nivel del ser humano, cuando nosotros buscamos recordar algo, buscamos hacerlo de una manera notoria. Se lo explico de la siguiente manera. Por ejemplo, ustedes pueden recordar algún evento en su bachillerato, en sus días de colegio, de escuela, independientemente si les fue bien o les fue mal, pero nunca faltaban estos amigos que se hacían recuerditos, que llevaban, se intercambiaban pulseras, que se firmaban cuadernos y la clásica, el recuerdo del último día de clases, todos se manchaban la camisa. O de repente ustedes veían las iniciales y ya empezaban a asumir a esas parejitas que se daban en las clases, o ustedes visitaban algún parque y en los árboles estaba como una especie de grabado entre el tronco del árbol. Y son cosas que la gente hace como para que quede de memorial. Vámonos a ejemplos un poco más notorios. Por ejemplo, cuando la humanidad ha querido recordar personajes importantes, están las estatuas. Usualmente hay esculturas, hay monumentos que están como memorial para que la gente recuerde. Por ejemplo, el tema de lo que pasó el 11 de septiembre, ahora hay un memorial donde estaban antes esa edificación. Y resulta que el ser humano no es nuevo que tenga esta tendencia a querer plasmar un monumento o algo físico que puedan ver que les recuerde un evento que marcó su historia, que marcó su vida en una época en específico. Y si lo trasladamos a la Biblia, hermanos, vemos en el Antiguo Testamento a personajes como Abraham, como Jacob, que hacían estos memoriales también cuando Dios se les aparecía o cuando entendían que Dios estaba ahí. Por ejemplo, Jacob, luego de tener ese sueño donde ángeles subían y bajaban, dice que él de repente levantó un montón de piedras y las ungió en aceite y él dijo, bueno, este lugar se va a llamar de tal manera porque Dios estaba aquí y yo no me di cuenta. Entonces, el ser humano tiene esa tendencia de cuando algo ha impactado su vida, busca la manera de tener un memorial, un recuerdo. Si nos vamos a ejemplos un poco más no tan buenos, cerca de donde vivo hay una carretera y recuerdo que hace un tiempo sucedió un accidente de auto muy terrible y una familia fue atropellada en ese accidente. Entonces, a la altura de la acera donde estas personas fueron atropelladas, hay un memorial, hay una pequeña cruz con los nombres grabados de esta familia. Entonces, todas las personas que pasan cada año dejan flores, dejan recuerditos, dejan papeles, cosas que constantemente hacen que esta familia era muy querida en la zona donde vivían. Entonces, mi punto es, hermanos, que no es casualidad que el ser humano busque recordar cosas importantes que han impactado su vida. Usted no me va a negar que usted posee recuerdos dentro de usted como algo feliz, algo no tan feliz, algo que realmente lo marcó para bien o para mal. Pero si usted tiene algo externo que le termina de confirmar cuán valioso es ese recuerdo para usted, usted está activamente recordando, y eso es precisamente lo que hemos venido hablando, ya trasladándolo al tema de las ordenanzas. Una vez más, tanto el bautismo como la cena del Señor son ordenanzas que nos orientan a recordar la obra de Dios. Entonces, y queríamos estar iniciando desde la semana pasada viendo acerca de la Pascua, porque fue un evento que fue precursor a lo que en el Nuevo Testamento Jesús inaugura como la última cena, la Santa Cena. Tiene muchos nombres en la palabra del Señor que vamos a ver más adelante. Pero antes de irnos ya de un solo al Nuevo Testamento, sí quisiera como darle un repaso rapidito en la historia del Antiguo Testamento para que vea que la Pascua no solamente se quedó en el Éxodo con Moisés. Entonces, solo para que se vaya haciendo la idea. En el Antiguo Testamento vemos la primera Pascua instituida por el Señor en Éxodo 12, que fue el texto en el que estuvimos
todas estas últimas dos veces. Pero luego, a lo largo de Números, Levítico y Deuteronomio, el Señor constantemente está recordándole al pueblo de Israel: no olviden esto, no olviden celebrar esto, observen esto, guarden esto, no se vayan a olvidar de esto. Tanto a la vieja generación como a la nueva generación, el Señor les está diciendo: no olviden esta fiesta, tanto la Pascua como la que seguía, que era la de los panes sin levadura, porque estaba recordando la liberación que Israel tuvo de la esclavitud de Egipto. Por ejemplo, quiero darles unos pasajes para que los pueda anotar. Números 9, versículos del 1 al 5, nos dice que un año después de salir de Egipto, un año, Dios le hace el recordatorio por primera vez a Moisés a que deben celebrar esto cada primero de mes. Lo vimos en la ocasión pasada. Y de nuevo ahí en el resto del Pentateuco, usted lo puede ver, Dios les está recordando en distintas ocasiones. Y más adelante en Josué, capítulo 5, antes de que el pueblo conquistara Jericó, la nueva generación de israelitas atravesó por algo bien curioso, y era que como era una nueva generación no se habían circuncidado, cosa que de los tiempos de Abraham quedó establecido como la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y su descendencia. ¿Qué pasaba si esta generación no se circuncidaba? Simplemente no podían ser partícipes del pacto que Dios había hecho con Abraham, que era prometerle una tierra. Ahora que ya los israelitas estaban a punto de llegar a esta tierra, no podían acceder a ella sin antes haberse circuncidado. Entonces, ¿qué pasó en Josué capítulo 5? Esta nueva generación es mandado a ser circuncidado, y se menciona de que luego de que pasaron un periodo, porque evidentemente la circuncisión era un proceso físico bastante doloroso, luego de un periodo de sanación, dice que una vez pasó esto, celebraron la Pascua. Quiero que vaya prestándole atención, porque en el Antiguo Testamento, cada vez que se celebra la Pascua tan detalladamente, y lo dice el autor, usted se va a dar cuenta que hay un contexto histórico. Algo está pasando alrededor de esta celebración de la Pascua que no es casualidad. Ya lo vimos en Éxodo 12, que fue el inicio de todo. De hecho, algunos comentaristas dicen que incluso la Pascua se puede remontar a la ocasión cuando Abraham venía de derrotar a los reyes al liberar a su sobrino Lot, y dice que vino alguien llamado Melquisedec, que era el rey de Salem, y dice que vino y le ofreció pan y le ofreció vino. Pero ese es un estudio para otro día. El punto es que en Josué se celebra la Pascua, y entonces esta nueva generación, con esta señal de la circuncisión, entra al pacto, y entonces pueden conquistar la tierra que les pertenece por el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, si nos vamos muchos años más adelante, vemos en la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 30, nos habla del reinado del rey Ezequías. Ezequías fue un hombre muy conocido por ser muy piadoso delante del Señor. Entonces, una de las hazañas, por así decirlo, que el rey Ezequías hizo, y está plasmado en el capítulo 30 de segundo libro de Crónicas, es que ordenó a los sacerdotes y a su pueblo que ordenaran la Pascua. ¿Sabe por qué? Porque en ese contexto donde él estaba reinando, no se estaba celebrando la Pascua como el Señor lo estaba estipulando. El Señor en Éxodo fue bien claro cómo tenían que hacerlo. ¿Se acuerda lo que le mencionaba de esos tres aspectos, que ya los vamos a repasar, por cierto? Dios había establecido un tiempo, había establecido un cordero y había establecido un método. Esas tres cosas no eran negociables para el Antiguo Testamento, y se va a dar cuenta que tampoco son negociables en el Nuevo Testamento. Ahora bien, Ezequías ordena que la Pascua se celebre, y 5 capítulos después, en Segunda de las Crónicas, capítulo 35, nos habla del famoso rey Josías, una historia que tal vez muchos conocemos, uno de los reyes más jóvenes que tuvo Israel. Dice la palabra que que Josías fue a, empezó a fungir como rey a los 8 años. Eso es muy interesante. Imagínense una criatura de 8 años siendo rey de una nación. Pero a pesar de todo, Dios estaba con este muchacho. Y fue tan interesante la historia
cuando Josías reinó sobre el pueblo de Israel, porque venían de un rey antecesor que los había perdido por completo. Un rey tan pagano, un rey que se volvió a los ídolos, que le dieron la espalda al Señor, que le echaron polvo a toda la ley. Fue increíblemente de dónde venía el contexto cuando Josías empezó a ser rey en Israel. Y dice que cuando Josías celebró la Pascua, dice que los sacerdotes hallaron el libro de la ley. Y cuando Josías se encuentra y lee, y se los decía la ocasión pasada, imagínense a Josías leyendo todo el Éxodo 12 y por ignorancia él no conocía estas cosas y me imagino que la reacción de este muchacho fue, tenemos que arreglar esto. Le hemos dado la espalda al Señor. Cuando leyó Deuteronomio de todas las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. O sea, esto era una carga específicamente para él porque era el rey que Dios había establecido para ese momento de la historia de Israel. Y es bien curioso, si ustedes se dan a la tarea, por eso le puse esos textos para que ustedes los puedan leer después. El rey Josías celebró una fiesta de la Pascua tan especial, tan única, que da un montón de detalles ese capítulo, y tanto en Crónicas como en el libro de Reyes también es mencionado esta parte de la historia de Josías. Dice que desde los días de los jueces o de los días de Samuel, dice Reyes. O sea, imagínese hasta dónde retrocede. Dice que desde esos días ningún rey había celebrado la Pascua de la manera en la que el rey Josías la hizo. Luego de esto, saltamos hasta Esdras, capítulo 6, versículos 19 al 22. Para este punto de la historia, el pueblo de Israel regresó del exilio en Babilonia. Habían pasado muchos años, muchos profetas habían hablado, lo que usted ya conoce. Y al final en Esdras se nos dice que cuando el pueblo viene y reconstruye su segundo templo, dice que celebraron la Pascua con un gozo tan, pero tan grande, porque dice que el Señor mismo los había llenado de regocijo. Y aquí hay algo bien interesante que yo quiero recalcar. En este punto de la historia de Israel, cuando Dios establece métodos, diseños, instrucciones que no son negociables, y lo traslado a nuestro contexto, ahora que ya sabemos dónde está la instrucción divina, el método que Dios ha establecido para que nosotros vivamos para Él, para nosotros va a llegar un punto en el que la madurez va a ser tan notoria por el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas que lo que antes nos parecía un sacrificio doloroso ahora es un deleite sacrificial. Quiero que lo dijera bien, porque quiero que piense en esas áreas que hasta el día de hoy, después de 1, 2, 3, 4, 5 años, a usted todavía le duele ceder. Ojo, hermano, quiero que preste atención en esto, porque si usted ya pasó muchos años lidiando con áreas en su vida, con pecados en su vida, con cuestiones de su carácter, que a pesar del paso de los años dentro del Evangelio, a usted todavía le duele sacrificar, hay algo que usted tiene que examinar. Porque si en teoría lo que acabamos de cantar es verdad, que la ley de Jehová es perfecta, porque alegra el corazón, los mandamientos de Jehová representan algo tan bueno para nosotros, pero nuestra manera de obedecer esta ley pareciera no agradarnos. ¿Dónde está entonces el memorial de nuestras mentes? ¿Dónde está la obra de Cristo si miramos para atrás en nuestras vidas? Debería de marcar un antes y un después para bien, para deleite, para regocijo. ¿Qué pasa entonces si yo sigo años en el Evangelio y estas áreas de mi vida todavía me duele cederlas? No hay un regocijo genuino, no estoy obedeciendo la ley a la manera que Dios me lo ha establecido, porque todos aquellos, hermano, el Salmo 119 es un montón de versículos donde le detalla cómo el creyente genuino se deleita como debe de ser en la ley del Señor. Es el Salmo 119. Y si nosotros no estamos aspirando a eso, o todavía de nuevo le está doliendo ceder esto ya después de un buen rato, tiene que examinar su madurez, tiene que examinar cómo está delante del Señor, tiene que examinar su caminar.
Porque hermano, ojo, muchos creyentes le van a decir al final en aquel día, Señor, Señor, yo estuve en la iglesia, yo te serví, yo estuve involucrado, yo estuve en las conferencias, yo estuve los jueves, yo estuve en las coinonías, yo le di el pan al pobre, yo hice esto. Sí, el Señor simplemente va a decir, pero yo no te conozco. ¿Por qué? Porque no hubo algo genuino. Y esto debería de preocuparnos. No hay nada más inesperado que cualquiera de nosotros, incluyendo a su servidor, puede ser de esos. Esto debe poner nuestras barbas en remojo, examinar nuestras vidas. Porque hermano, qué bueno que usted viene a la iglesia, que hace el esfuerzo, pero eso no es suficiente. Estamos en un punto donde han pasado días, meses, años, y la palabra nos está mandando a crecer, a madurar. Somos los pámpanos que se aferran a esa vid, que si en esa vid no fructificamos, vamos a ser cortados. ¿Qué te está diciendo la palabra, hermano? Que si tú no aprendes a deleitarte al sacrificar y al rendir estas áreas, tu cristianismo va a ser tan falso y al final vas a terminar en el infierno. Entonces piensa un momento, la lección que nos da los israelitas cuando celebraron la Pascua después de que regresaron a Babilonia, nos deja mucho en qué pensar en nuestra actitud. ¿Cómo está tu regocijo delante del Señor? Sé que muchos venimos cansados, cargados, emproblemados. Bienvenido, hermano. La vocación del cristiano es el sufrimiento. Pero ¿cómo estamos sufriendo? Cierro este paréntesis. Porque hay que examinar cómo es la lección que nos da esta actitud de los israelitas cuando celebraron la Pascua luego de volver del cautiverio de Babilonia. Entonces, luego de este repaso histórico en el Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento ahora, y es curioso notar que en los evangelios, usando la Pascua como referencia de tiempo, no sé si ustedes lo han notado, por ejemplo, en ciertos segmentos de la vida de Jesús, y esto lo puede ver en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de repente hay inicios de los capítulos como, y faltaban tantos días para la Pascua, o y la fiesta de la Pascua estaba cerca, o antes de la fiesta de los panes sin levadura, o antes de la fiesta de la Pascua, y era el día de la preparación de la Pascua, etcétera. Eso no es casualidad, hermanos. En los evangelios, estos cuatro evangelios se han puesto de acuerdo, por inspiración divina, claro está, pero eso no es casualidad. Que la Pascua se la vengan cantando desde el Éxodo y que ahora en el Nuevo Testamento, mientras Jesús estaba haciendo su ministerio, esto estaba dentro del contexto histórico, no es casualidad, no es casualidad. Y aquí es donde llegamos a esta última cena de Jesús, este escenario donde está el texto que acabamos de leer. Nos presentan a Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos. De hecho, si usted se va al texto ya aquí en Mateo 26, versículo 26, que es lo que estábamos leyendo, si usted se va un poquito más atrás al versículo 20, usted va a ver ya un poquito más el contexto exacto. Dice que al atardecer, y que habíamos dicho del atardecer en el tiempo judío. Eso ya significaba que era el día siguiente, ya era el día de la Pascua. Entonces dice que al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos. O sea, del versículo 20 ya están en la mesa celebrando la Pascua. Ahora, quiero que se dé cuenta de algo. Otra vez, la importancia de recordar está implícito en esto, hermanos, en la Pascua y en lo que iba a pasar después de esto. Por eso es que la cena del Señor, instituida por el mismo Jesús, iba a tener el propósito de recordar lo que él estaba a punto de hacer. Otra vez, ¿qué estaban recordando en ese momento Jesús y sus discípulos? ¿Qué era lo que Israel estaba recordando al celebrar la Pascua? Ya lo vimos, la liberación del pueblo de Israel de parte de Dios de una esclavitud. No es casualidad.
Y aquí es donde yo traigo a colación otra vez los tres aspectos que ya vimos en los sermones pasados. No quiero que los pierda de vista porque se los voy a estar trayendo a colación otra vez. En este lenguaje, Dios ha establecido un tiempo, ha establecido un cordero y ha establecido un método. No lo pierda de vista, por favor. Entonces, hoy sí vayamos al texto, Mateo capítulo 26, versículo 26. Solo para ya estar bien centrados en este contexto, luego de que en los versículos del 20 al 25, Jesús básicamente anuncia que alguien iba a traicionarlo, todos sabemos quién resulta ser al final. Nos dirigimos a un momento importante en esta Pascua celebrada en este momento, donde Mateo, en este caso, nos da muchos detalles que hay que prestarle atención, detalles que hay que tener presente. Por ejemplo, otra vez, si ve el versículo 20, ya está en escenario, todos están en la mesa, y en el versículo 26 dice que mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Quiero que nos detengamos aquí un momento. Cuando Jesús toma este pan, evidentemente un pan sin levadura, porque así era el método establecido por Dios para la Pascua, cuando Jesús parte el pan, quiero que medite un momento en esto. Jesús sabía lo que le esperaba después de esa noche. No era algo fácil. Y precisamente por esa razón, Jesús tenía que ser tan intencional en lo que decía, en cómo lo decía y con quiénes lo decía. No pierda de vista eso. Jesús tenía esto en su mente y él tenía que ser intencional, porque incluso Lucas, cuando describe este momento, él agrega un detalle que Jesús dice que en Mateo no lo vemos y lo leímos en la ocasión pasada. Lucas menciona en su versión de este momento que Jesús manifestó que intensamente él tenía o él ya había anhelado de manera intensa que este momento llegara. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que Jesús anhelaba tanto justo ese momento de la última cena? Porque él sabía lo que le esperaba, tanto a él como a sus discípulos. No era algo fácil. Por lo tanto, lo que estaba a punto de acontecer en una mesa común y corriente, celebrando una Pascua que recordaba un acto poderoso de parte del Señor en tiempos antiguos. Pero otra vez, como se lo decía en el inicio, no es casualidad que el ser humano traiga esa dinámica de los memoriales, de los recordatorios. Y en este caso, los judíos, a manera de fiesta establecida por el Señor, estaban recordando la obra de Dios. Ahora bien, Jesús anhelaba de manera intensa este momento. Era el momento en el que un nuevo símbolo iba a sustituir a un símbolo sangriento antiguo. ¿Cómo así? De manera histórica, la Pascua y esta última cena tenían que vincularse. Y para exponérselo un poco más claro, hay un comentarista que afirma lo siguiente, y cito, Jesús dejó en claro que lo que era esencial en la primera no debía perderse en la segunda. Ambos eventos lo tenían que señalar a él, el sacrificio único y todo suficiente por los pecados de su pueblo. Y aquí es donde quiero que entienda esta parte, porque la Pascua señalaba hacia adelante a ese sacrificio y la cena del Señor lo que hace es señalar hacia atrás a lo que Jesús estaba a punto de hacer. Y esto a mí solo me dice la perfecta sabiduría ejecutada en el plan del Señor
orquestando toda la historia para que este momento llegara, incluso incluyendo a quien iba a traicionar a Jesús. No hay nada más precioso que aún en nuestras debilidades y en nuestros fracasos, Dios es glorificado. Cuando un creyente falla, dice la palabra que tiene esta maravillosa opción de que si confiesa sus pecados, el Señor es fiel y es justo. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. No es casualidad, no es casualidad que Dios orqueste momentos, circunstancias, personas, pruebas, que Dios permita tantas cosas. Hermanos, estamos viendo aquí un momento importante que tenía miles de años de distancia y pareciera que esto pasó un día antes. Así de conectado está esto. Y esto nos debería motivar, como se lo mencionaba en la ocasión pasada, confiar en la providencia de Dios. Hay situaciones que salen de nuestro control, que básicamente así es la mayoría de las veces, porque el Señor busca constantemente que recordemos que debemos depender de Él. A Dios le interesa que nosotros recordemos nuestra necesidad de Él, nuestra dependencia. Si no, nuestro cristianismo es falso. Y lo digo con esa palabra en específico, es falso, no es genuino. ¿Qué hace un creyente que no depende de Dios? ¿Qué hace un creyente que se dice creyente pero no confía en lo que Dios permite en su vida? ¿Sabes por qué, hermano? Y aquí quiero decirte una verdad muy importante. Cuando el pueblo del Señor olvida lo que Él ha hecho, se vuelve un pueblo amargo y desagradecido. Tenemos el ejemplo de Israel muchas veces. Pero quiero abocarme a un ejemplo más reciente. Mira tu vida antes de Cristo. Mira tu vida incluso dentro del Evangelio en tus momentos de debilidad. ¿Cuántas veces hubo una actitud desagradecida porque olvidaste la obra de Dios en tu vida? Ve cómo es tan vulnerable nuestras mentes cuando olvidamos lo que Dios hace y lo que Dios y quién Dios es? Esto no es casualidad, esto no es por gusto, hermano. Nuestra responsabilidad como predicadores es recordarte, número uno, quién es Dios y lo que ha hecho. ¿Con qué propósito? Para que usted no olvide, para que usted tenga en mente, para que usted recuerde que en esta vida tan problemática, una vida caída, Dios sí puede sostenerlo, pero si usted no depende de Él, no funciona así. Su cristianismo va a volverse amargo, va a volverse desagradecido con Él. Y ahí es donde el Espíritu Santo es contristado. Otra vez, Jesús iba a pasar un momento amargo, se le avecinaban momentos duros. A los discípulos ya ni se diga, pero esta Pascua no era casualidad que en ese momento Jesús debía ser intencional en lo que decía y en lo que hacía. Y eso es la lección que nos da esto. La Pascua estaba apuntando a algo que iba a suceder muchos años adelante. Y cuando el momento llega y ahora nosotros tenemos este Nuevo Testamento, celebramos la Cena del Señor cada cierto tiempo aquí en iglesia local, estamos señalando hacia atrás, hacia la cruz. ¿Por qué? Porque otra vez eso nos libra de ser creyentes amargos, de ser creyentes desagradecidos, miembros de gracia y verdad. Considera muy bien con qué intención y actitud vienes cuando te convocamos a una santa cena.
Hermanos que todavía no son miembros, deleítense en ese momento, solo por el hecho de que todavía no son miembros. Y el tema de la comunión cerrada la vamos a tocar más adelante. Pero cuando tú, aunque tú no formes parte de esta comunión aún, observa, deleítate, porque es un recuerdo que a ti también te afecta. Tú eres alguien regenerado, tú eres alguien que miras hacia atrás y la misma obra de la cruz también te está afectando a ti. Y eso debería de provocarnos un deleite, una dependencia hacia el Señor. Y la gente piensa que la Santa Cena solo es el vasito y el pedazo de pan. Y ya oramos y nos vamos. Esto es un memorial que no hay que olvidar. Cuando Jesús parte el pan, dice el texto aquí en Mateo que Él lo bendice, lo parte, lo entrega a sus discípulos y les dice, tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Présteme atención. De entrada, esto no lo está diciendo de forma literal, lo está diciendo de manera simbólica. Jesús en muchos pasajes utiliza comidas, edificios, muchas figuras, muchas imágenes para comunicar sus mensajes. Y en este caso, aquí no está diciendo, hermanos, que automáticamente los pedazos de pan repartidos en ese momento se transformaban de alguna manera en pedazos del cuerpo de Jesús, como muchos afirman, que también lo vamos a ver más adelante, que literalmente se estaban ingiriendo. No está diciendo eso. Cuando Jesús hace esto, ¿sabe lo único que está haciendo? Anunciando el maltrato, el sufrimiento, el quebranto que su cuerpo estaba por sufrir de manera inmediata. Esto es mi cuerpo. De hecho, en otro de los evangelios dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Interesante. Jesús estaba anunciando lo que, lo que iba a pasar con su cuerpo. No era literal. Cuando estaba diciéndole, tomen, coman. ¿Sabes qué estaba haciendo ahí? Estaba incluyendo a sus discípulos, estaba animándolos a que recuerden esto, no de manera individual, ojo, en la Biblia en ningún momento está diciendo que Jesús se fue a un cuarto a celebrar este momento con Andrés, con Pedro, con Juan, con Mateo. No fue con ninguno de ellos de manera individual, lo hizo de manera comunitaria, hermano. ¿Sabe por qué le digo esto? Suena bastante obvio, pero es que a veces la gente, y de nuevo, me remito a muchas personas que tratan de hacer métodos diferentes de la cena del Señor que la Biblia no enseña. Otra vez hay un falso profeta llamado Kenneth Copeland que hizo una tontera transmitida por televisión donde él afirmaba que para hacer una unión más literal de la sangre de nuestra unión con Cristo en una santa cena, él viene y se corta la mano y lo pone en el vino que se iba a servir. Hermano, ¿quiénes son los que hacen eso? Los brujos, los hechiceros. O sea, hay algo, y esto es reciente, esto pasó hace unos meses atrás. Y esa iglesia de este pastor está llenísima de hermanos, que espero yo que sean hermanos. Esto no es algo que se puede tomar a la ligera, esto es algo que tenemos que entender. Se ve súper obvio aquí, pero esto es tan sutil de meditarlo que no puede pasarlo por alto. Cuando Jesús dice, tomen, cómanlo, esto es mi cuerpo, recuérdenlo. Pablo dice, hagan esto en memoria de mí, ahí en Corintios. Jesús no estaba haciendo esto por casualidad. Los estaba haciendo partícipes de esta ordenanza. De hecho, un comentarista dice que en este sentido nos apropiamos de Cristo por medio de una fe viva y genuina y somos fortalecidos por medio de esta fe. Porque
de alguna manera los discípulos tal vez no dimensionaban lo que le iba a pasar a Jesús hasta que el Espíritu Santo más adelante les hace caer en el 20 de como, ahora ya entendemos por qué decía todo esto. Pero en ese momento no había un conocimiento tal, no había un entendimiento abierto aún. Por eso es que Jesús se fue tan intencional. Tomen, coman. Me espera un sufrimiento físico que no pueden olvidar, no tienen que olvidar. Versículo 27. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio, diciendo, beban todos de ella. Aquí hay algo interesante que quiero mencionar. Cuando dice que toma la copa y dio gracias, esa palabrita en el griego es la palabra eucaristeo, que literalmente significa acción de gracias o dar gracias. Por eso es que ahí en el lenguaje católico a la Santa Cena se le llama la Eucaristía, porque es una acción de gracias, porque ellos afirman que, que es una consagración del pan y del vino sacramental. Pero la palabra Eucaristía no es específicamente un término que solo le pertenece al idioma católico, es una expresión griega que significa Eucaristía, que significa acción de gracias. Eso es lo que significa la Eucaristía. Entonces dice que cuando Jesús toma la copa, hizo una Eucaristía, hizo una acción de gracias. Así que no satanice esa palabra. Ahora bien, es interesante en el versículo 28. Beban todos de ella porque, y ojo con esto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Préstame atención aquí, hermano. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que la beban otra vez, esto no lo está haciendo encerrado solo con un discípulo, lo está haciendo de manera comunitaria, porque era una cuestión de comunión. Sobre todo al afirmar que este vino era su sangre del nuevo pacto. Y aquí hay algo bien curioso que quiero que le preste atención, porque aquí hay algo en las traducciones más antiguas, la palabra nuevo no aparece. Es decir, Jesús dice que esta es mi sangre del pacto, solamente dice eso. Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Si nos vamos al contexto de Mateo, Mateo le está escribiendo a una audiencia judía. Cuando el judío estaba leyendo estas palabras en específico, no era algo nuevo para el judío. Entonces, esta es la sangre del pacto, la sangre del pacto, la sangre del pacto. Ah, ¿sabes en lo que pensaba el judío? El judío se iba automáticamente a los tiempos de Israel en el desierto. Y quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 26. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26. Solo para ponerlo rapidito en contexto. Éxodo capítulo 26 nos habla del pacto que Dios iba a establecer con el pueblo de Israel en el desierto. Pero hay algo bien curioso que también sucede en cómo Dios establece el método y otra vez, lo que también Moisés hace guiado por el Señor. Éxodo capítulo 26. Permítanme, hermanos. Perdón, capítulo 24, un poquito más atrás. En Éxodo 24 se establece el pacto del Señor con Israel. Y específicamente, leámoslo desde el 1. Dice que Dios le dice a Moisés, sube hacia el Señor, tú y Aarón,
Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel le adorarán desde lejos. Préstale atención al método, los modos, las maneras en las que el Señor está rodeando este pacto. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán ni el pueblo subirá con él. Versículo 3, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Así dice la Nueva Biblia de las Américas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Versículo 4, Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus y envió jóvenes israelitas a que ofrecieran holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Versículo 6, ojo acá. Moisés dice que tomó la mitad de la sangre y lo puso en vasijas y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. ¿Con qué creen ustedes que roció Moisés esto? ¿Se acuerda lo que vimos en el episodio del Éxodo 12? Cuando dice que Moisés agarró un manojo de hisopo. Y esto lo conocemos porque Éxodo no lo menciona, pero el autor de Hebreos hace una cita de este pasaje y él confirma que lo que Moisés usa aquí es un manojo de hisopo y otros elementos. Ahora bien, dice en el versículo 7 que después de esto Moisés tomó el libro del pacto. Este libro del pacto es donde estaban los 10 mandamientos. Dice que lo leyó a oídos del pueblo y ellos, después de oír esto, dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Como muchos de nosotros al inicio, Señor, yo te dedico mi vida porque me has salvado. Ahora me bautizo y hago este pacto de membresía con la iglesia y me comprometo a amar a mis hermanos, a perdonarlos, a soportarlos, a someterme al liderazgo y a parecerme más a Cristo. Pasan 4, 5, 6, 7, 8 años y te duele rendir áreas de tu vida. No somos tan diferentes. Sí, Señor, yo te voy a obedecer hasta el final. Y mira qué pasa acá. Versículo 8. Entonces, Moisés dice que tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Esto es raro. Si te lo pones a pensar, es un poco extraño. De repente él está con el manojo así como, vaya, se consagra esto porque este es el pacto del Señor y todo el pueblo reunido. Era sangre. ¿Qué querían comunicar con esto? Préstale atención. ¿Qué quería comunicar Moisés por mandato de Dios cuando Moisés rocía la sangre de un cordero sacrificado en razón de un pacto con el Señor? Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, ojo, y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. ¿Y qué es lo que dice Jesús a la hora de tomen, beban? Esta es mi sangre del nuevo pacto, un pacto que fue mencionado tanto en Jeremías como en Ezequiel y en otros profetas, y que ahora ese momento de la última cena del Señor estaba confirmando otra vez un pacto que desde la Pascua estaba señalando a ese momento. Es precioso, hermanos. O sea, el nivel de detalle es impresionante. Porque ese mismo nivel de detalle Dios en cada una de nuestras vidas lo ha trazado. No nos damos cuenta muchas veces, ¿sabe por qué? Porque muchas veces no nos exponemos a su instrucción. Cuando la ley del Señor es nuestro deleite y lo cantamos que es más deseable que el oro y más que mucho oro afinado y más dulce que la miel, estas cosas pudieras observarla en tus momentos más oscuros, que incluso las peores pruebas no escapan del detalle del Señor. ¿Te das cuenta, hermano? Si lo hizo con más de 2 millones de personas,
¿Cómo no lo va a hacer con tu vida y la mía, hermanos? Regrese a Mateo 26, por favor. Hay mucho que decir de esta parte y de nuevo no vamos corriendo, pero quiero que se tome el tiempo de que esto lo vaya digiriendo. Justo en ese momento Jesús estaba diciendo, tomen, bébanlo. Esto es importante también. Esta es mi sangre del nuevo pacto que va a ser derramada. O sea, más obvio no podía ser Jesús en ese momento y los discípulos no entendían. Mi sangre va a ser derramada. Esto va a significar un nuevo pacto que va a ser derramada por muchos. Y ojo, aquí hay un detalle también. Ahí dice por muchos, no por todos. Eso lo vamos a ver la otra semana. Ay, y este ya va de calvinista. No, hermano. Es lo que dice el texto. Esta sangre va a ser derramada por muchos, no por todos, para el perdón de los pecados. No pierdas de vista esto, hermano, porque en ese momento donde Dios hace el pacto con Israel que vimos en Éxodo 24, las palabras, las expresiones tanto de Moisés como de Jesús son muy similares. No es casualidad, préstame atención acá porque esto ya lo has oído antes, pero quiero que te quede claro. No es casualidad que desde el Antiguo Testamento Dios demande sangre por los pecados. ¿Recuerdas la historia de Adán y Eva cuando desobedecieron? ¿Qué se les había dicho? El día que coman de este fruto ustedes se van a morir. ¿Se murieron? No. ¿Qué pasó? El Señor viene y los cubre con pieles de animales. Eso de manera simbólica me estaba diciendo que hubo un animal que fue sacrificado para cubrir la falta de ellos, la vergüenza de ellos. ¿No te suena familiar eso? Desde Génesis, que por cierto va a ser uno de los textos que va a tocar el hermano del Seminario Bautista del Sur que va a venir. Desde Génesis. No es casualidad que Dios, cuando cada israelita cometía alguna desobediencia o se hacía impuro o se contaminaba, el factor común en Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, tanto para la vieja como para la nueva generación, ¿sabe qué era? Bueno, hace estas instrucciones y vas a sacrificar un animal, lo vas a llevar ante los sacerdotes y entonces ese va a ser una ofrenda de expiación por tus pecados, va a ser una ofrenda por tus pecados. O sea, el Señor continuamente estaba demandando sangre por los pecados. Quiero darle algunos textos para que los anote por razón de tiempo. Hebreos 9:22 es clarísimo. Hebreos habla mucho del libro de Levíticos. De hecho, si a usted le interesa entender el libro de Levíticos, le hace Hebreos y viceversa. Cuando usted lee todo el libro de Levíticos, va a entender la joya que el autor de Hebreos quiere comunicar. Son dos libros que están extremadamente conectados. Hebreos 9:22, haciendo precisamente alusión a este tema de los sacrificios, comparado con lo que hizo Jesús, dice, y según la ley, Hebreos 9:22, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Súper plasmado en el Antiguo Testamento. Demasiado obvio en la obra de la cruz. Otro texto, Efesios capítulo 1, versículo 7. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y les enlista todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo por estar unidos a Cristo, hay algo que él menciona que vale la pena aclarar. Efesios 1:7 dice que en él, o sea, en Cristo, tenemos redención. ¿A través de qué o mediante qué? Su sangre. En él dice, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia.
Hermano, la sangre, lo que está comunicando, lo que Jesús está diciendo en la última cena, esta es la sangre del nuevo pacto, está diciendo que la sangre era necesaria para este nuevo pacto. Si la sangre era obviada de esta ecuación, no había pacto que hacer, no iba a haber pecadores que rescatar, no podía ser efectivo este pacto sin sangre. Ese era el método establecido por el Señor. Y aquí quiero llegar con esto. En el Antiguo Testamento, y como lo vimos en la Pascua, Dios estableció un tiempo, estableció un cordero, los requisitos de este cordero y estableció el método con el que tenían que matar este cordero. Y ahora con Cristo a punto de ser sacrificado, Dios había orquestado y había establecido el tiempo correcto que era en ese momento con sus discípulos, había apuntado ahora hacia Cristo como el cordero perfecto que iba a ser sacrificado, un cordero que fue apartado, un cordero que fue observado, un cordero que fue sin mancha. Y ahora este cordero tenía que ser sacrificado como el método de Dios había sido establecido. Qué gran Dios tenemos. No había otra manera. No había otra manera. El método ya estaba establecido. No había marcha atrás. Otra vez, si algo vemos en el Antiguo Testamento es que para buscar esta reconciliación con el Señor siempre se exigía un sacrificio de sangre, un animal sacrificado. Y como el hombre no puede ofrecer tal sacrificio por sí mismo, se requiere un sustituto. ¿Ves cómo esto no es casualidad, hermano, hermana? Se requería un sustituto que iba a ser aceptado por fe. ¿Quién fue ese sustituto para nosotros, hermano? Cristo. Lo cantamos. El glorioso intercambio. Los pecadores ahora son declarados justos porque el justo llevó nuestros pecados. ¡Qué misterio más maravilloso! Y en estos últimos minutos que me quedan, quiero dejarte unos textos más de tarea. Isaías 53:6, otro de los textos que también nuestros hermanos que nos van a visitar pronto van a exponer. Isaías 53 habla del sufrimiento del Mesías, pero específicamente quiero leerte dos versículos de ese capítulo. Isaías 53:6 dice lo siguiente, préstale atención. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. ¿No te parece casualidad eso hasta el día de hoy? Que las ovejas se descarrían, que las ovejas quieren agarrar para donde quieren, que las ovejas quieren hacer las cosas a su manera. Pero, dice Isaías, el Señor hizo que cayera sobre él, sobre el Mesías, la iniquidad de todos nosotros. Y mira lo que dice el versículo 10 en ese mismo capítulo. Pero quiso el Señor, ojo, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Sabes a qué está apuntando esto, hermano? A un pueblo que iba a ser redimido y iba a compartir la eternidad. Está hablando de un pueblo, esta descendencia espiritual que va a prolongar sus días. Habla de una eternidad, habla de una voluntad divina prosperable en su pueblo. Eso no es casualidad. Desde Isaías, hermanos. Otro texto, Juan 6, versículo 48. Aquí sí quiero que me acompañen. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 48. Juan 6, 48. Aquí Jesús dando otra vez de sus enseñanzas. Mira lo que dice acá.
No es casualidad, ojo, no me canso de repetir eso. Juan 6:48 dice Jesús hablando a los judíos, yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que coma de él no muera. Y él básicamente se está apuntando al mismo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, ojo, ya no está diciendo que coman, les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Ojo, ahí hay un guiño perfecto a la unión con Cristo. Y yo en él, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús acá? Y quiero aclarar algo. Si usted ya lo notó, hay un lenguaje muy similar con el momento de la última cena. Pero aunque en el contexto de este pasaje Jesús no está hablando de la cena del Señor, note la similitud de lo que está apuntando y es a su sacrificio. De nuevo, ¿sabe por qué no lo entendían los judíos? Porque se lo estaban tomando literal. ¿Cómo nos vamos a comer a este tipo? O sea, son de entrada es insano y está prohibido por la ley. Pero ¿qué estaba pasando? Jesús estaba diciendo, el que come mi carne, el que está dispuesto a recordar, a tomar en cuenta lo que iba a pasar por mi cuerpo, el que iba a confiar en mi sacrificio, eso está apuntando. Cuando dice el que coma mi cuerpo, o sea, todo aquel que deposite su fe en el sacrificio que va a requerir que mi cuerpo sea quebrantado, va a tener vida eterna. ¿Sabes de qué está hablando, hermano? De la obra de salvación que estaba por ocurrir en la cruz. El que bebe mi sangre. ¿Cómo vas a creer que va a ser literal eso, hermano? Está hablando el que confía en que la sangre que yo voy a derramar va a ser suficiente para el perdón de los pecados, va a tener vida eterna. Cuando tú depositas la fe genuina en la obra de la cruz, donde viste al Mesías quebrantado y drenado por completo en su sangre, tienes vida eterna. Porque tu fe la has puesto en ese Mesías, que ya de manera explícita en la última cena dice que tú vas a ser partícipe de un nuevo pacto. O sea, te das cuenta cómo este rompecabezas es inmenso, es tan precioso, pero es tan detallista. Hermano, te estoy diciendo todas estas cosas para que veas la magnitud, al menos lo que mis palabras alcancen a describir, del Dios en el que has confiado, del Dios en el que creemos. O sea, no me interesa darte una cátedra de palabras en griego, me interesa que veas lo profundo del detalle del Dios que tenés. Y si tú no te acuerdas de quién es este Dios y lo que ha hecho este Dios, ¿qué estás haciendo con tu cristianismo? Cuando tú apartas un tiempo devocional, estás recordando, estás aprendiendo. Cuando tú cantas alabanzas en tu momento privado y aquí en comunión, estás recordando verdades que te apuntan a lo que Él ha hecho y quién Él es. La cena del Señor te recuerda lo que Él ha hecho. El bautismo te recuerda lo que Dios ha hecho. El diseño de la iglesia nos recuerda lo que Dios ha hecho. ¿Ves por qué no entiendo cómo es que hay cristianos que dicen, yo no necesito a la iglesia? Yo puedo ser un cristiano sin iglesia. No se ha entendido el bautismo, no se ha entendido la Pascua, no se ha entendido la palabra.
Vamos a dejar hasta aquí por cuestiones de tiempo, pero hermanos, cuando usted regresa a Mateo y ve a Jesús ya en lo último, miren, ¿saben qué? Me espera algo terrible, algo que va a requerir que mi cuerpo sea partido, a que mi sangre sea derramada. Pero quiero darles algo, versículo 29 en el Mateo 26. Desde ahora yo no voy a beber más de este fruto de la vida hasta aquel día, cuando me lo beba nuevo con ustedes en el reino de Dios. Eso era increíble. No voy a volver a hacer esto hasta que todos ustedes estén conmigo en el reino. Hay una Pascua, pleca, cena. No, más bien, reformulo. Nosotros tenemos una cena pendiente en ese sentido con el Señor. ¿Sabes lo que hacemos cada Santa Cena, cada Cena del Señor, como lo quieras llamar? Oramos, recordamos, como lo dice Pablo en Corintios, hacen esto en memoria de mí todos los días hasta que Él venga. Hay un canto muy precioso que nosotros entonamos muchas veces en las Santas Cenas que se llama Recordamos Hoy, que es de Jonathan y Sara Jerez, valga el comercial. Hay un pedacito de esa alabanza que es precioso que dice, esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria, cenaremos otra vez. A mí eso me enchina la piel. Esto que estamos haciendo debe ser el motor suficiente para perseverar, para recordar. Más aún al ver que en el versículo 30 dice que después de esto cantaron un himno. Ya hablamos de eso en el texto pasado. Se cree que fuera una compilación entre los Salmos 115 y 118. Se lo dejo de tarea también, salmos preciosísimos que hablan de cómo Dios sostiene en medio de la prueba. Hay un salmo en específico que en todos los versículos dice, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Entonces, hermano, la cena del Señor es algo más que una ordenanza, es algo más que solo venir, es algo más que participar de una comunión cerrada, es algo más profundo que solamente, incluso si no eres parte de la comunión aún, no es algo para que tú te sientas excluido, no, al contrario, buscamos que veas lo precioso que es esto para que lo anheles. Y otra vez, como el salmista lo dice, alabe al Señor. Le doy una razón simple y sencilla, pero profundamente impactante, para que usted pueda alabar al Señor, usted antes de que se duerma y descanse hoy y regrese a su casa, y espero yo que medite en lo que acaba de aprender. Alabe al Señor, ¿sabe por qué? Porque su misericordia es para siempre. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.